Las últimas observaciones provenientes del Observatorio Yemen al Norte, en las cumbres silenciosas de Hawái, acaban de revelar algo que redefine por completo lo que creíamos saber sobre Tria y Atlas. Lo que antes parecía un simple misterio astronómico ahora se ha convertido en una intriga cósmica mucho más profunda, casi perturbadora. Según los nuevos datos, este viajero interestelar podría no estar emprendiendo su travesía solo. Alrededor de él, múltiples cuerpos más pequeños parecen escoltarlo, desplazándose en perfecta sincronía, como si orbitasen un propósito común. Cada uno sigue una trayectoria que se mantiene peligrosamente cercana al objeto principal, desafiando la aleatoriedad que suele gobernar los movimientos del polvo y los fragmentos cósmicos. Y no son simples ilusiones ópticas ni distorsiones causadas por el instrumental. No estamos viendo sombras ni reflejos. Estamos observando puntos de luz reales, confirmados, desplazándose juntos a través del vacío, una formación precisa, coordinada, casi intencional. Cuando uno contempla algo así, la primera reacción es la prudencia. Como científicos, hemos aprendido a desconfiar del asombro. Primero agotamos lo terrenal, lo lógico, lo explicable. ¿Podrían ser fragmentos? Restos desprendidos del núcleo principal por el calor del Sol, fragmentándose como un pedazo de hielo quebrado por la marea térmica del espacio? Sí, eso sería lo razonable, lo esperable. Pero la razón empieza a temblar cuando observamos lo que sigue. Porque si la fragmentación fuera realmente la causa, deberíamos ver caos, fragmentos dispersos, trayectorias erráticas, giros descontrolados y rastros de polvo expandiéndose como una herida abierta en el cielo. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo es distinto. Es orden, movimiento coherente, una danza silenciosa de precisión imposible, en medio del vacío. Y lo más inquietante es que no soy el único que lo ha notado. Astrónomos aficionados de todo el mundo, desde garajes, colinas y azoteas, han apuntado sus telescopios hacia el mismo punto de la oscuridad y han visto lo mismo que yo. Esas pequeñas luces moviéndose juntas, desafiando las leyes del azar, siguiendo a Tria y Atlas como si compartieran un destino común. Y mientras observo esas imágenes una y otra vez, me invade una sensación difícil de explicar. La certeza de que estamos presenciando algo que no encaja con los patrones naturales. Algo que no se comporta como un cometa. Algo que, quizás, nunca fue solo una roca de hielo flotando entre las estrellas. Recuerdo con claridad el momento en que apareció la primera evidencia visual. Fue Stefan Burns, un astrónomo aficionado del Reino Unido, quien publicó una secuencia en Timelapse que heló la sangre de más de uno en la comunidad científica. En las imágenes, varios puntos luminosos viajaban junto a Tria y Atlas, moviéndose con una coordinación casi perfecta, como si compartieran una conciencia común, como si estuvieran atados por un lazo invisible a través del espacio. Poco después, un observador alemán que se hacía llamar Night Monkey analizó las mismas imágenes. Detectó múltiples trayectorias independientes, cada una de ellas manteniendo una distancia y un ritmo sorprendentemente precisos respecto al objeto principal. No eran destellos aleatorios, ni ruido visual, ni errores de lente. Eran cuerpos reales, trazando líneas de movimiento que parecían obedecer una lógica que aún no comprendemos. Y entonces, otro nombre se sumó al misterio: Alexander Flume. En el segundo 30 exacto de su grabación, Flume notó algo que hasta hoy sigue sin explicación. Un destello, verde, un resplandor breve, difuso, perfectamente separado del cuerpo principal. No fue una falla óptica ni una interferencia electrónica. Lo revisamos cuadro por cuadro y la evidencia es clara. El fenómeno está allí. Ese destello verde me obsesiona. ¿Por qué? En teoría, los cometas pueden verse verdes debido a las moléculas de dicarbono que emiten esa tonalidad al reaccionar con la radiación ultravioleta del Sol. Pero cuando analizamos el espectro desde el Very Large Telescope en Chile, descubrimos algo imposible de ignorar. Tria y Atlas carece casi por completo de esas cadenas de carbono. Es decir, no debería brillar así. Comprenderás entonces mi desconcierto. Los cometas son estructuras frágiles, conglomerados de hielo, polvo y roca, mantenidos apenas por la gravedad y la suerte. Son, esencialmente, bolas de nieve sucia flotando por el vacío. Y un objeto hueco de ese tipo, viajando a más de 160.000 kilómetros por hora, debería haberse desintegrado hace tiempo bajo su propio estrés estructural. Pero no, Tria y Atlas permanece intacto, como si su interior estuviera hecho de algo diferente.
como si lo que lo sostiene no fuera simple cohesión material, sino una arquitectura interna diseñada para resistir. Hace unas semanas, incluso sobrevivió a una eyección de masa coronal, una oleada de plasma solar que impactó de lleno contra su superficie. Un evento así habría destruido cualquier cometa común, reduciéndolo a un rastro de polvo. Y sin embargo, allí seguía, firme, desafiando las leyes termodinámicas que han regido nuestra comprensión del cosmos por siglos. Algo en su estructura se niega a comportarse como lo natural. Y cuanto más lo observo, más siento que lo que estamos viendo no es un error del universo, sino una intención. Ahora, imagina esto conmigo. ¿Qué pasaría si esa naturaleza hueca que tanto nos desconcierta no fuera producto del azar, sino de la intención? ¿Y si Tria y Atlas no fuera una simple piedra helada errante, sino algo mucho más elaborado, algo construido? Si un objeto fuera diseñado deliberadamente y no formado por acumulación natural, vaciar su interior tendría un propósito claro desde el punto de vista de la ingeniería. Un núcleo hueco reduciría drásticamente la masa total, haciéndolo más fácil de maniobrar, más estable, más eficiente. Y, al mismo tiempo, esa cavidad serviría como escudo natural, protegiendo cualquier estructura o componente interno de la radiación cósmica y de los impactos de micrometeoritos. Incluso su rotación se vería beneficiada. Un cuerpo artificial podría mantener un equilibrio perfecto, una danza controlada en el vacío que los objetos naturales en tumbo jamás logran sostener. Y si, además, los materiales que lo componen no pertenecieran a nuestra tabla periódica, si fueran compuestos exóticos, desconocidos, imposibles de replicar en nuestros laboratorios, eso explicaría por qué su firma gravitacional es tan débil, casi etérea, como si la propia materia estuviera obedeciendo a leyes distintas. No estoy diciendo que tengamos pruebas definitivas de origen tecnológico. Aún no, pero cuando el universo susurra, hay que escuchar. Y esto, sin duda, suena a un susurro. Un recordatorio de que nuestras categorías entre natural y artificial podrían ser tan frágiles como las fronteras entre ciencia y asombro. Luego, llegó otro golpe de desconcierto. El observatorio Neil Gerald Swift de la NASA reportó algo que, de confirmarse, rompe todos los modelos conocidos. Tria y Atlas está liberando vapor de agua, activamente, y lo hace a una distancia del Sol en la que ningún cometa debería estar despierto. Calculamos aproximadamente 40 kilogramos de agua por segundo, expulsados en un punto del espacio donde las temperaturas deberían mantener cualquier hielo sellado, inerte, dormido. Los cometas comunes no comienzan su respiración gaseosa hasta acercarse mucho más al calor solar. Pero este visitante no sigue las reglas. Exhala agua antes de tiempo, y lo hace con una constancia tan precisa que parece controlada. ¿Por qué? Porque ese flujo es tan estable, tan calculado. La implicación es inevitable. Su estructura interna, ya sea hueca o quizá porosa hasta un nivel extremo, parece canalizar la energía térmica de un modo que nunca antes hemos visto. Como si dentro de ese cuerpo existiera un sistema, un mecanismo que redistribuye el calor, liberando vapor de manera uniforme. Y mientras procesábamos esa revelación, las imágenes del Gemini añadieron otra capa al misterio. Aquellos pequeños acompañantes que siguen a Tria y Atlas continúan viajando en formación sincronizada, como si respondieran a un mismo pulso invisible, como si compartieran una mente colectiva, una orden que aún no logramos descifrar. Si fueran simples fragmentos, su estabilidad sería asombrosa, casi milagrosa. Pero si no lo son, si en realidad estamos presenciando entidades discretas moviéndose juntas, obedeciendo a una coreografía precisa, entonces lo que tenemos ante nosotros no es una casualidad cósmica. Es algo que desafía por completo nuestra comprensión de la materia, del movimiento y quizás de la propia inteligencia que puede ocultarse entre las estrellas. Y es aquí donde llegamos a la pregunta verdaderamente incómoda, la que todos evitamos pronunciar en voz alta, pero que ya flota inevitable en cada conversación entre colegas. Si esos cuerpos acompañantes no son fragmentos ni casualidades, si realmente están viajando junto a Tria y Atlas con precisión y constancia, ¿podrían ser sondas? Podría ser que lo que estamos observando no sea un cometa, sino un convoy interestelar, desplazándose en formación deliberada a través de nuestro sistema solar, con un propósito que aún no estamos preparados para comprender. Mi mente científica se resiste. Mi instinto me dice que evite las conclusiones sensacionalistas, que me aferre a la razón, que no caiga en la tentación del misterio. Pero hay algo en esto que desafía incluso a la prudencia. Soy físico,
Pero también soy estudiante de la historia de la ciencia. Y si algo nos enseña esa historia, es que lo imposible de una época suele convertirse en la evidencia de la siguiente. Galileo fue silenciado por observar lo que su tiempo consideraba absurdo. Lunas orbitando Júpiter, mundos girando más allá de nuestro. Le dijeron que no podían existir, que no debían existir. Y sin embargo, ahí estaban, brillando ante sus ojos, desafiando los límites de la creencia humana. A lo largo de los siglos, cada vez que la humanidad se ha encontrado con lo verdaderamente desconocido, la primera reacción ha sido siempre la misma, la negación absoluta. Negamos porque tememos, porque lo que no encaja amenaza nuestro sentido de control. Solo más tarde, cuando la evidencia persiste y el asombro vence al miedo, llega la maravilla, el momento en que aceptamos que el universo es mucho más vasto de lo que imaginábamos. Hoy, siento que estamos suspendidos justo en ese punto intermedio, entre la negación y la maravilla, entre la duda científica y la intuición cósmica. Y lo que hace todo esto aún más inquietante es el silencio. Un silencio tan pesado que parece deliberado. La NASA, la Agencia Espacial Europea, incluso la misión china Tianwen, todas poseen instrumentos perfectamente alineados para estudiar Tria y Atlas durante su reciente paso junto a Marte. Telescopios capaces de captar cada fragmento de luz, cada fluctuación en su espectro. Y, sin embargo, los resultados no existen, o al menos, no se han publicado. Los datos están ahí, sabemos que están. Los equipos funcionaron correctamente, pero el flujo de información se ha detenido, como si una mano invisible hubiera cerrado la válvula del conocimiento justo cuando la verdad comenzaba a filtrarse. No es la primera vez que ocurre. Cuando Oumuamua atravesó nuestro sistema solar en el año 2017. Los análisis espectroscópicos y las mediciones de radar fueron retenidos durante meses. En 2019, con Borisov, la historia se repitió casi con la misma precisión que ahora. Y una vez más, aquí estamos, Tria y Atlas rozando Marte, y la historia repitiéndose con una consistencia que roza lo perturbador. Vivimos en una era de comunicación instantánea, un mundo donde la información viaja más rápido que la luz de las estrellas que observamos. Y, sin embargo, en medio de esa velocidad, surge el silencio, un silencio que se siente como un mensaje. No dicho con palabras, sino con la ausencia de ellas. Porque cuando las instituciones callan, el silencio mismo se convierte en una señal. Una señal que nos dice, sin decirlo, que hay algo allí afuera. Algo que aún no estamos listos para comprender. Quizás, solo quizás, todo este silencio tenga una explicación simple. Podría tratarse de un retraso burocrático, un papeleo interminable, un problema de calibración en los instrumentos, o la prudencia institucional de quienes prefieren revisar 2 veces los datos antes de soltarlos al mundo. Pero, ¿cuántas veces puede repetirse la misma coincidencia antes de dejar de serlo? Cada vez que un visitante interestelar desafía nuestras expectativas sobre cómo funciona la naturaleza, el flujo de información se vuelve más lento, más denso, como si una válvula invisible comenzara a cerrarse poco a poco, dejando pasar solo gotas de verdad en un océano de silencio. Para mí, que he dedicado mi vida entera a la ciencia, esto no huele a conspiración en el sentido clásico. No veo una mano oscura manipulando la información desde las sombras. Lo que veo es algo más humano, más frágil. Miedo a lo desconocido, miedo a la incomprensión del público, miedo a que una idea extraordinaria se convierta en histeria colectiva. Y, sobre todo, miedo a mirar algo que desafía nuestros cimientos más profundos y admitir, no lo entendemos. Pero la ciencia no avanza bajo el dominio del miedo. La ciencia se sostiene sobre la valentía de preguntar incluso cuando la respuesta podría estremecernos. Si este objeto resulta ser natural, aprenderemos de él. Descubriremos nuevos procesos, nuevas formas en que la materia puede comportarse bajo condiciones extremas. Será un triunfo del conocimiento, otro paso más en nuestra comprensión del cosmos. Pero, si no lo es, si lo que estamos observando representa algo más, algo que no pertenece al catálogo de lo natural, entonces estaremos al borde de un descubrimiento que va mucho más allá de la astronomía. Uno que toca la pregunta más antigua, más persistente y más inquietante que la humanidad ha formulado. ¿Estamos realmente solos en esta inmensidad? Incluso los números, fríos, objetivos, incorruptibles, parecen comenzar a rebelarse contra la casualidad. El físico Avi Loeb ha señalado que,
Estadísticamente, no debería existir suficiente material rocoso vagando entre las estrellas, como para explicar la llegada de objetos de este tamaño a nuestro sistema solar una vez cada década. Las probabilidades simplemente no encajan. El inventario cósmico conocido no da cuenta de tanto movimiento, de tanta coincidencia. Las matemáticas, esas guardianas del orden, han comenzado a susurrar algo diferente. Que quizá lo que vemos no es azar, sino patrón. Que lo que llega no es accidente, sino propósito. Algo, o alguien, podría estar organizando estos encuentros bajo principios que aún no comprendemos. Y mientras contemplo esa posibilidad, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, el universo está intentando comunicarse con nosotros. No con palabras, sino con su lenguaje más puro. La recurrencia, la sincronía, la anomalía. Mensajes escritos en la geometría del movimiento. Susurros escondidos en la mecánica del cielo. Y cada uno de ellos parece decirnos lo mismo. Presten atención. Ahora detente un momento y hazte esta pregunta. Si Tria y Atlas realmente transportan múltiples cuerpos acompañantes moviéndose en formación. Si esos puntos luminosos no son fragmentos errantes, sino viajeros coordinados. ¿Qué implicaciones tiene eso para todo lo que creemos saber sobre el universo? Durante siglos hemos vivido bajo una idea reconfortante. La humanidad es la exploradora. Somos nosotros quienes lanzamos sondas hacia la oscuridad, quienes encendemos radiotelescopios para buscar señales, quienes extendemos nuestras manos tecnológicas en el vacío con la esperanza de hallar a alguien más. Pero, ¿y si la verdad fuera más profunda y más inquietante? ¿Y si no somos los observadores, sino los observados? ¿Y si ese momento en que alzamos la mirada con instrumentos lo suficientemente precisos solo nos permitió descubrir algo que lleva mucho tiempo mirándonos en silencio? Como físico teórico, no veo esa posibilidad como una amenaza. No es una crisis de creencias ni un motivo de temor. La veo como una invitación. Una invitación a expandir, de manera radical, los límites de pensamiento científico. Cada anomalía en el cosmos es, en realidad, un mensaje disfrazado. Cada irregularidad, un recordatorio de que todavía no sabemos formular las preguntas correctas. El universo habla en su propio idioma, uno que no siempre entendemos, pero que insiste en ser escuchado. Muy pronto, Tria y Atlas desaparecerá detrás del resplandor abrasador del Sol, oculta temporalmente, como si el propio cosmos necesitara un intermedio antes del siguiente acto. Pero cuando regrese, cuando reaparezca en diciembre, el mundo entero estará observando. Los telescopios volverán a alinearse, los sistemas de datos se prepararán, y los ojos de la humanidad se alzarán otra vez hacia ese extraño visitante. Quizás, si la fortuna nos acompaña, el silencio institucional que nos rodea finalmente se rompa, y la información fluya libre, como la primera luz de un amanecer científico. Hasta entonces, debemos hacer lo que la ciencia nos ha exigido desde sus primeros días. Mantener la paciencia mientras los datos se acumulan. Mantener el escepticismo ante lo extraordinario. Y, sobre todo, mantenernos abiertos, intelectualmente, emocionalmente, a las posibilidades que desafían nuestras certezas más cómodas. Porque el universo no tiene obligación alguna de ajustarse a nuestras expectativas. No gira para complacernos. Simplemente es. Y, a veces, solo a veces, deja un rastro verde cruzando la oscuridad del cielo, para recordarnos que los mayores descubrimientos no llegan con respuestas convenientes, sino con preguntas que nos empujan a mirar más allá. Al final, ya sea que Tria y Atlas resulte ser un fragmento de geología alienígena, arrancado de un sistema planetario lejano, o un fragmento de pensamiento, una idea materializada, enviada deliberadamente a través del vacío entre las estrellas, lleva consigo el mismo obsequio precioso, la oportunidad de vernos de nuevo como principiantes, de pie ante el umbral de los misterios cósmicos, recordando que el conocimiento no es una cima, sino una puerta que siempre vuelve a abrirse, y quizás, solo quizás, nos ofrezca la posibilidad de entender que no estamos solos, sino que formamos parte de una conversación mucho más vasta, más antigua, más hermosa, de lo que jamás imaginamos. Una conversación escrita no con palabras humanas, sino con el movimiento elegante de los cuerpos celestes, bailando eternamente sobre el escenario infinito del espacio y el tiempo.